Mi familia me engañó para que se diera la herencia a mi hermano, alegando que yo era demasiado inestable para administrarla. Cuando las deudas lo arruinaron y quedaron sin hogar, exigieron mudarse a sus tierras. Sus rostros se desmoronaron cuando les mostré las rejas y el nuevo letrero que decía «Propiedad privada». El sol del atardecer iluminaba el letrero mientras ellos permanecían inmóviles frente a la entrada principal. Mi madre palideció y mi padre apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. «Esto es imposible», murmuró mi madre. «Esta tierra nos pertenece. Nunca olvidaré aquel día en la notaría hace 3 años. Mi abuelo Antonio había fallecido dejándome específicamente a mí estas 5 hectáreas con su hermosa casa de piedra. Para Isabel, que comprende el verdadero valor de esta tierra», decía su testamento. Mi familia fingió apoyarme al principio, pero pronto comenzaron los comentarios. «Isabel, ¿qué sabes tú de administrar propiedades?», repetía mi madre constantemente, siempre con la cabeza en las nubes, cambiando de trabajo cada 6 meses. Mi padre insistía con alarmas sobre los impuestos y responsabilidades que según él yo no podría manejar. Y mi hermano Lucas, siempre el favorito, el responsable, el estable, observando desde las sombras, esperando su oportunidad. Me citaron en la notaría un viernes después de mi turno de 12 horas en la florería. Estaba exhausta. Apenas podía mantener los ojos abiertos. «Es solo un trámite para proteger tu herencia», dijo mi padre mientras me pasaba un documento de varias páginas. «Firma aquí y aquí», señaló rápidamente. «Es para evitar problemas con Hacienda». Con los ojos pesados y confiando en mi familia, firmé sin leer detenidamente. 2 semanas después, Lucas apareció en mi pequeño apartamento rentado. «Vengo a informarte que comenzaré la construcción en las tierras del abuelo la próxima semana», anunció casualmente. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. «¿Construcción? ¿De qué hablas?». Su sonrisa se ensanchó. «¿No te lo dijeron? Me cediste los derechos de la propiedad. Está todo firmado y legalizado». El impacto fue como un golpe físico. «Eso es imposible. Yo nunca». Pero entonces recordé aquellos documentos, la prisa de mi padre, su insistencia. «Me engañaron», susurré, sintiendo cómo la traición me aplastaba. Lucas ni siquiera intentó negarlo. «No es engaño, hermanita. Es sentido práctico. Tú nunca has sido buena con el dinero. Yo sabré aprovechar esas tierras». Corrí a la notaría al día siguiente, donde confirmaron lo peor. Había firmado una cesión completa de derechos. El notario, amigo cercano de mi padre, me miró con falsa compasión. «Las firmas son legales, señorita Isabel». La justicia parecía inalcanzable. Esa noche, destrozada, llamé a mi madre. «Lo hicimos por tu bien», respondió fríamente. «Siempre has sido la soñadora de la familia. ¿Qué ibas a hacer con esas tierras? Lucas tiene un plan de negocio, contactos, visión. ¿Lo mejor para todos o para Lucas?», respondí con la voz quebrada. «Esas tierras eran mías, mi conexión con el abuelo. Tu abuelo siempre te consintió demasiado», sentenció mi madre. «Nosotros vemos la realidad. Eres demasiado inestable». Colgué el teléfono y lloré toda la noche. Al día siguiente, tomé una decisión. Corté todo contacto con ellos y consulté al abogado Martín Suárez, quien escuchó atentamente mi historia. «Lo que hicieron constituye un fraude», explicó después de revisar los documentos. «Pero será difícil probarlo si el notario está involucrado y tú firmaste voluntariamente, aunque fuera bajo engaño. Necesitamos evidencia sólida». Lo que no sabían mis padres ni mi hermano era que yo no me rendiría tan fácilmente. La justicia parecía distante, pero estaba decidida a recuperar lo que me pertenecía, sin imaginar que el destino me ofrecería una oportunidad inesperada para ello. Durante los siguientes meses trabajé incansablemente con Martín para construir nuestro caso. No teníamos pruebas contundentes del engaño, pero él sugirió una estrategia diferente: investigar la legalidad del proceso notarial mismo. A veces, cuando las personas creen que están por encima de la ley, cometen errores de procedimiento, explicó mientras revisaba meticulosamente cada documento. Mientras tanto, mi hermano Lucas no perdió tiempo. Desde mi pequeño apartamento, veía cómo publicaba en redes sociales fotos de su nueva adquisición. La tierra que mi abuelo había cultivado durante décadas, ahora se convertiría en un complejo turístico de lujo. «Del campo a la excelencia», escribía en sus publicaciones, como si todo lo hubiera conseguido por mérito propio. Una tarde, Martín me llamó con urgencia. «Isabel, encontré algo. El protocolo notarial tiene irregularidades. La firma del testigo secundario no coincide con otros documentos oficiales. Era una pequeña grieta en su perfecta estafa, pero quizás no suficiente». «Es un inicio», dijo Martín, «pero necesitamos más». La oportunidad llegó de forma inesperada. Carmen, la antigua ama de llaves de mi abuelo,
Me contactó tras enterarse de lo sucedido. Señorita Isabel, su abuelo me entregó algo antes de morir. Me dijo que se lo diera si alguna vez la tierra estaba en peligro. Era una carta escrita por mi abuelo y un diario donde detallaba sus intenciones para la herencia. Tu padre y tu hermano vinieron varias veces a presionarlo para que cambiara el testamento, reveló Carmen. Él se negó. Sabía que intentarían algo. Llevé estos documentos a Martín de inmediato. Esto fortalece nuestro caso, afirmó. Pero el proceso legal seguirá siendo largo y costoso. No tenía los recursos para una batalla legal prolongada, pero estaba determinada a luchar. Una mañana, mientras trabajaba horas extra en la florería para pagar los honorarios legales, recibí una llamada de un número desconocido. Isabel Mendoza, soy Claudia Vargas del Banco Provincial. Su voz sonaba formal. Necesitamos hablar sobre un préstamo hipotecario sobre la propiedad en Valle Verde. Confundida, expliqué que ya no era la propietaria legal. Entiendo, respondió ella. Pero usted aparece como avalista en los documentos firmados por Lucas Mendoza. El impacto de esta revelación me dejó sin aliento. No solo me habían robado mi herencia, sino que mi hermano había utilizado mi nombre como garantía para sus préstamos. Llamé inmediatamente a Martín. Esto cambia las cosas, dijo tras escucharme. Si firmaste como avalista sin saberlo, podemos presentar una denuncia por falsificación y fraude bancario. Esta nueva línea de investigación nos dio esperanza. Mientras investigábamos, la situación financiera de Lucas se deterioraba rápidamente. Su gran proyecto comenzó a mostrar grietas. Los inversores se retiraron cuando surgieron rumores sobre irregularidades en los permisos de construcción. Los préstamos que había obtenido usando mi nombre como garantía empezaron a vencerse. Una tarde lluviosa, Martín me citó en su oficina con noticias importantes. El banco ha iniciado un proceso de ejecución hipotecaria, explicó. Lucas no ha pagado las cuotas en 3 meses. Una mezcla de emociones me invadió. Por un lado, sentía cierta satisfacción al ver que el plan de mi hermano se desmoronaba. Por otro, me preocupaba que la tierra de mi abuelo acabara en manos del banco. ¿Qué opciones tenemos?, pregunté ansiosamente. El banco está dispuesto a negociar, respondió Martín. Han encontrado irregularidades en los documentos que Lucas presentó. Tu firma como avalista parece falsificada, lo que complica su posición legal. Por primera vez en mucho tiempo, vislumbré una posibilidad de justicia. La llamada que recibí de mi madre una semana después confirmó que la situación de Lucas era desesperada. Isabel, necesitamos hablar. Su voz sonaba tensa. Tu hermano está pasando por un momento difícil. ¿Ahora sí quieres hablar?, respondí amargamente. Hace 1 año me robaron mi herencia y no les importó cómo me sentía yo. No seas dramática, replicó mi madre con ese tono condescendiente que tanto detestaba. Solo hicimos lo mejor para la familia. Lucas necesita tu ayuda ahora. No me sorprendió que ni siquiera mencionara una disculpa. ¿Qué tipo de ayuda?, pregunté, aunque ya lo sospechaba. El proyecto tuvo complicaciones. Necesita que firmes unos documentos para el banco. Su descaro me dejó sin palabras. Después de todo lo que habían hecho, esperaban que yo les ayudara a salir del problema que ellos mismos habían creado. Lo siento, pero no puedo ayudarlos, respondí firmemente antes de colgar. Era la primera vez que me negaba abiertamente a una petición de mi familia, y sorprendentemente se sintió liberador. Esa misma tarde, recibí otra llamada, esta vez del banco. Señorita Mendoza, hemos verificado que su firma fue falsificada en los documentos de garantía, informó el gerente. Estamos dispuestos a llegar a un acuerdo extrajudicial para evitar un escándalo público. El banco propuso anular la hipoteca fraudulenta y ofrecerme la oportunidad de adquirir la propiedad por un valor muy por debajo del mercado. Con la ayuda de Martín y un pequeño préstamo, logré asegurar los fondos necesarios. Después de casi 1 año de lucha, la tierra de mi abuelo volvería a ser mía. La justicia por fin parecía posible. El día que recuperé oficialmente la propiedad, coloqué un nuevo letrero en la entrada. Propiedad privada. Finca El Reencuentro. Era mi pequeña victoria, mi forma de reclamar lo que siempre debió ser mío. Durante las semanas siguientes, me dediqué a restaurar la casa y los terrenos que habían sido descuidados durante la fallida aventura empresarial de Lucas. La noticia de mi recuperación de la herencia se extendió rápidamente en el pueblo. Muchos vecinos, que habían conocido a mi abuelo, me felicitaron. Antonio estaría orgulloso, me dijo Ramón, el dueño del mercado local. Él siempre supo que tú eras quien mejor cuidaría este lugar. Un domingo por la tarde, mientras plantaba nuevos árboles frutales, un coche familiar se detuvo frente a mi propiedad. Mis padres salieron, seguidos por Lucas. Verlos después de tanto tiempo hizo que mi corazón se acelerara, pero mantuve la compostura. No habían anunciado su visita.
típico de su falta de respeto por mis límites. Isabel, comenzó mi padre, su voz menos autoritaria de lo habitual. Tenemos que hablar. ¿Ahora quieren hablar? Respondí, sin moverme de mi posición junto a los árboles recién plantados. Después de robarme, mentirme y tratar de usar mi nombre para sus estafas, mi madre dio un paso adelante. Isabel, estamos en una situación difícil. Por primera vez, noté lo cansada que parecía, las arrugas más pronunciadas en su rostro. El banco ha embargado nuestra casa por las deudas de Lucas. No tenemos dónde ir. La ironía era casi dolorosa. Mi familia, que me había considerado demasiado inestable para administrar una propiedad, ahora estaba sin hogar debido a la irresponsabilidad de su hijo, estable y confiable. Lo sentimos, añadió mi padre, aunque su tono no transmitía verdadero arrepentimiento. Cometimos un error de juicio. Lucas permanecía en silencio, mirando al suelo. Su aspecto desaliñado contrastaba con la imagen impecable que siempre había mantenido. El fracaso de su proyecto y las consecuencias legales lo habían transformado. ¿Un error de juicio?, repetí incrédula. Me engañaron, me robaron mi herencia, falsificaron mi firma como avalista en préstamos bancarios, y todo eso lo llaman un error de juicio. Mi madre comenzó a llorar. Sus lágrimas parecían genuinas, pero llegaban demasiado tarde. Isabel, somos tu familia. A pesar de todo, la sangre es la sangre. La familia no se trata con engaño y manipulación, respondí firmemente. La familia se apoya, se respeta. Lucas finalmente habló. Lo arruiné todo, admitió con voz quebrada. No solo perdí la tierra, también nuestra casa familiar. Mis padres lo perdieron todo por mi culpa. Sentí una punzada de compasión, rápidamente eclipsada por el recuerdo del daño que me habían causado. ¿Y qué esperan que haga yo ahora?, pregunté directamente. Mi padre miró hacia la casa. Pensamos que quizás podríamos quedarnos aquí mientras resolvemos nuestra situación. Hay suficiente espacio para todos. La audacia de su solicitud me dejó momentáneamente sin palabras. Después de todo lo ocurrido, esperaban que les abriera las puertas de la casa que habían intentado arrebatarme. ¿Hablas en serio?, respondí finalmente. Después de todo lo que me hicieron, ¿esperan mudarse aquí como si nada hubiera pasado? Es lo que hace la familia, insistió mi madre. Ayudarse en momentos difíciles. Respiré profundamente, tratando de controlar la mezcla de emociones que me invadía. Parte de mí quería rechazarlos, decirles que enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Otra parte recordaba las palabras de mi abuelo. La verdadera fuerza está en la capacidad de perdonar sin olvidar. No puedo dejarlos vivir aquí, dije finalmente. No después de todo lo que ha pasado. La confianza se rompió y tardará mucho en reconstruirse, si es que alguna vez lo hace. La decepción en sus rostros era evidente, pero también vi algo más. La comprensión de que esta vez no podrían manipularme. Pero, continué, puedo ofrecerles la casa de huéspedes al otro lado de la propiedad, temporalmente, con condiciones claras y un acuerdo legal que Martín redactará. La sorpresa reemplazó la decepción en sus rostros. No esperaban ni siquiera esta pequeña concesión de mi parte. ¿Por qué harías eso?, preguntó Lucas, genuinamente confundido. No lo hago por ustedes, aclaré. Lo hago por mí, por el tipo de persona que quiero ser, y por el recuerdo de mi abuelo, que creía en la compasión incluso hacia quienes no la merecen. Mientras los observaba procesar mis palabras, sentí una extraña sensación de poder. No el tipo de poder que ellos habían ejercido sobre mí mediante el engaño y la manipulación, sino el poder que viene de establecer límites saludables y tomar decisiones desde la fuerza interior. Hay condiciones, añadí. Primero, firmarán un documento reconociendo que me engañaron para obtener la tierra. Segundo, Lucas admitirá ante el banco la falsificación de documentos para limpiar completamente mi nombre. Tercero, trabajarán en la propiedad para ganarse su estadía. Y cuarto, asistiremos juntos a terapia familiar. Mi padre comenzó a protestar, pero mi madre lo detuvo. Aceptamos tus condiciones, dijo con una humildad que nunca había visto en ella. Esa noche, sola en la casa principal, reflexioné sobre mi decisión. No estaba segura si era lo correcto, pero sentía que era un paso hacia la justicia verdadera, no solo el castigo. La justicia que reconoce el daño causado, pero también ofrece un camino hacia la reparación. Los primeros días de convivencia fueron extremadamente tensos. Mis padres y Lucas se instalaron en la casa de huéspedes, una estructura modesta pero cómoda a 200 metros de la casa principal. Tal como acordamos, Martín redactó un contrato detallando todas las condiciones, que ellos firmaron sin protestar demasiado. Lucas fue el primero en demostrar un cambio genuino. Cada mañana se levantaba temprano para trabajar en los cultivos que había comenzado a desarrollar en la parte trasera de la propiedad.
Su proyecto fallido le había dejado una lección valiosa sobre la humildad y el trabajo honesto. Nunca entendí por qué el abuelo valoraba tanto esta tierra, me confesó una tarde mientras reparábamos juntos una cerca. Para mí solo era un activo, algo para explotar económicamente. Ahora empiezo a sentir su conexión con ella. Mi padre, siempre orgulloso, encontró más difícil adaptarse a la nueva dinámica. Se resistía a la terapia familiar, considerándola una pérdida de tiempo. Sin embargo, asistía porque era parte de nuestro acuerdo. Durante las sesiones, la psicóloga Ana Márquez nos guiaba para desentrañar décadas de patrones familiares disfuncionales. Ricardo, dijo Ana en una sesión particularmente intensa, ¿por qué creíste que tenías derecho a decidir sobre la herencia de Isabel? Mi padre se removió incómodo antes de responder. Siempre he tomado las decisiones importantes en la familia. Isabel siempre fue diferente, soñadora, impráctica. Pensé que estaba protegiéndola. ¿Protegiéndola o controlándola?, preguntó Ana directamente. La pregunta quedó flotando en el aire, obligando a mi padre a enfrentar verdades incómodas sobre su necesidad de control y su incapacidad para respetar mis decisiones. Mi madre, sorprendentemente, fue quien mostró mayor disposición para el cambio. Una tarde, mientras preparábamos la cena en la casa principal, una rutina que habíamos establecido los domingos, me abordó con lágrimas en los ojos. Nunca te apoyé como debería, admitió mientras cortaba verduras. Siempre favorecía a Lucas porque se parecía más a lo que yo creía que debía ser un hijo exitoso. Me equivoqué, Isabel. Tu fuerza, tu integridad. Esas son las verdaderas cualidades que importan. Su sinceridad me conmovió, aunque seguía cautelosa. Las palabras son fáciles. Es la consistencia de las acciones lo que revela un cambio genuino. Mientras tanto, la tierra prosperaba bajo nuestro cuidado conjunto. Implementé muchas de las ideas sostenibles que siempre había querido desarrollar. Cultivos orgánicos, sistemas de riego eficientes, paneles solares. Para mi sorpresa, Lucas aportó conocimientos valiosos sobre comercialización que ayudaron a que los productos de la finca encontraran mercados rentables. Nunca pensé que diría esto, comentó Lucas una tarde. Pero trabajar directamente con la tierra es más satisfactorio que cualquier negocio que intenté antes. 6 meses después de su llegada, recibí una noticia que pondría a prueba nuestra frágil reconciliación familiar. Claudia Vargas, la ejecutiva del banco, me contactó con una oferta inesperada. Un desarrollador está interesado en comprar los terrenos colindantes a su propiedad, explicó. Para hacer el proyecto viable, también quieren adquirir parte de su tierra. Están ofreciendo una cantidad considerable. La oferta era tentadora, 5 veces el valor por el que había recuperado la propiedad. Con ese dinero, podría establecerme cómodamente en cualquier lugar, sin preocupaciones financieras durante años. Cuando mencioné la oferta durante la cena familiar, la reacción fue inmediata. «Es una oportunidad increíble», exclamó mi padre, su entusiasmo por los negocios renaciendo instantáneamente. «Podrías vender y todos podríamos empezar de nuevo». Lucas, sin embargo, me sorprendió. «Isabel, es tu decisión, pero creo que el abuelo querría que la tierra permaneciera en la familia», dijo con una sinceridad que no le había visto antes. «Lo que estamos construyendo aquí es más valioso que cualquier cantidad de dinero». Mi madre permaneció en silencio, observándome atentamente. Finalmente habló. «¿Qué es lo que tú quieres, Isabel? Esta vez realmente importa lo que tú quieras». Era la primera vez que sentía que mi opinión realmente importaba en mi familia. Miré a mi alrededor, a la casa que habíamos restaurado juntos, a los campos que comenzaban a dar frutos, al legado que mi abuelo había querido preservar. «No voy a vender», decidí. «Esta tierra no es solo una propiedad, es nuestra historia, nuestras raíces». Mi padre parecía decepcionado, pero asintió respetando mi decisión. «Si eso es lo que quieres, lo respetaremos». Esa noche, mientras reflexionaba sobre todo lo ocurrido, me di cuenta de que estábamos construyendo algo que iba más allá de la reconciliación. Estábamos redefiniendo lo que significaba ser familia, basada no en el control y la manipulación, sino en el respeto mutuo y la colaboración. Sin embargo, el destino tenía preparada una prueba más para nosotros. Una semana después, recibí una carta oficial que revelaría un secreto guardado por mi abuelo, un secreto que pondría a prueba toda la justicia y el perdón que habíamos logrado hasta entonces. La carta provenía del despacho de un notario en la capital, alguien a quien nunca había escuchado mencionar. «Estimada señorita Mendoza», comenzaba formalmente. Siguiendo instrucciones dejadas por su abuelo, don Antonio Mendoza, procedo a enviarle esta información ahora que se ha cumplido el plazo estipulado desde su fallecimiento. Adjunto venía un sobre sellado con la inconfundible caligrafía de mi abuelo en el frente. «Para Isabel, cuando haya recuperado lo que es suyo». Con manos temblorosas, abrí el sobre y comencé a leer. «Mi querida Isabel,
escribió mi abuelo. Si estás leyendo esto, significa que has demostrado la fortaleza que siempre supe que tenías. La tierra que te dejé no es solo un pedazo de propiedad, es mucho más. Debajo del viejo roble, junto al arroyo, encontrarás una caja metálica enterrada. Lo que contiene cambiará todo. Con amor eterno, tu abuelo. Esa misma tarde, con una pala en la mano, me dirigí al roble centenario que mi abuelo mencionaba. Era un lugar especial para nosotros, donde solíamos sentarnos a conversar durante horas. Cavé cuidadosamente cerca de las raíces, hasta que mi pala golpeó algo sólido. Efectivamente, había una caja metálica enterrada. Dentro encontré documentos antiguos, fotografías amarillentas y un diario personal de mi abuelo. Pero lo que hizo que mi corazón se detuviera fue un certificado minero datado 70 años atrás, concediendo derechos de exploración en la propiedad. Adjunto había un informe geológico reciente que confirmaba lo que mi abuelo había sospechado. Bajo nuestra tierra había un importante yacimiento de cobre. La verdadera herencia está bajo la tierra, no en su superficie, había escrito mi abuelo en una nota adjunta. Confío en que tú, Isabel, harás lo correcto con este conocimiento. Sentada junto al arroyo, con estos documentos en mis manos, entendí por qué mi abuelo había sido tan específico al dejarme la propiedad a mí. No era solo por mi amor a la naturaleza o mi conexión con el lugar. Era porque confiaba en mi integridad para manejar este descubrimiento. Regresé a casa con la mente acelerada. Si esta información se hacía pública, nuestra propiedad valdría millones. El desarrollador que había mostrado interés probablemente ya sabía sobre el potencial minero, explicando su generosa oferta. Durante días, guardé el secreto, considerando mis opciones. ¿Debía compartir esta información con mi familia? Después de todo lo ocurrido, ¿podía confiar en ellos? Finalmente, decidí que la honestidad era el único camino. Reuní a todos en la sala principal una noche después de la cena. Hay algo que debo compartir con ustedes. Comencé, colocando los documentos sobre la mesa. Les expliqué sobre la carta de mi abuelo, el cofre enterrado y su contenido. Sus expresiones pasaron de la curiosidad a la incredulidad y finalmente al asombro a medida que comprendían las implicaciones. Esto cambia todo, murmuró mi padre, sus ojos fijos en los informes geológicos. Esta propiedad vale una fortuna ahora. Lucas se quedó en silencio, hojeando lentamente los documentos. Finalmente levantó la mirada. ¿Por qué nos estás mostrando esto?, preguntó. Después de todo lo que te hicimos, podrías haberte quedado con esta información. Era una pregunta válida, una que me había planteado a mí misma repetidamente. Porque quiero que tomemos esta decisión juntos, respondí. Como una verdadera familia. Mi madre me miró con ojos llorosos. No lo merecemos, dijo suavemente. Esta generosidad, después de nuestro engaño, no se trata de merecer, respondí. Se trata de elegir el tipo de familia que queremos ser a partir de ahora. En los días siguientes, discutimos intensamente nuestras opciones. Mi padre, predeciblemente, quería vender al mejor postor. Lucas, sorprendentemente, propuso una solución más equilibrada: negociar un acuerdo limitado de exploración que preservara la mayor parte de la tierra y proporcionara ingresos sostenibles a largo plazo. La decisión final la tomé yo, como legítima propietaria. Decidimos no vender la propiedad, sino establecer una fundación familiar que gestionaría los derechos mineros de manera sostenible, invirtiendo los beneficios en proyectos de conservación y desarrollo comunitario en la región. El abuelo estaría orgulloso, comentó Lucas cuando finalizamos los acuerdos legales. Utilizaste su herencia para crear algo mayor que todos nosotros. La transformación de mi familia no ocurrió de la noche a la mañana, y hubo momentos de recaída en viejos patrones. Mi padre ocasionalmente intentaba imponer su voluntad. Mi madre a veces volvía a su papel de mediadora pasiva, y Lucas tenía momentos de ambición desmedida. Pero ahora existía algo nuevo entre nosotros: la capacidad de reconocer estos patrones y corregir el rumbo. Un año después del descubrimiento, organizamos una pequeña ceremonia en la propiedad para inaugurar oficialmente la Fundación Mendoza para el Desarrollo Sostenible. Invitamos a los vecinos y a representantes de la comunidad local que se beneficiarían de nuestros programas. Durante la ceremonia, mi padre me sorprendió tomando el micrófono. «Quiero decir algo», anunció, su voz inusualmente emotiva. «Hace no mucho tiempo, intenté quitarle esta tierra a mi hija Isabel, porque no confiaba en su juicio. Fue el peor error de mi vida, producto de mi arrogancia y mi incapacidad para ver más allá de mis propias ideas sobre el éxito». La audiencia escuchaba en silencio. Muchos conocían nuestra historia familiar. Hoy, gracias a la fortaleza y la compasión de Isabel, estamos aquí celebrando no solo un proyecto económico, sino una lección sobre la verdadera justicia. No la que castiga, sino la que transforma.
Isabel nos dio la oportunidad de reparar nuestros errores, de ser mejores personas, de redescubrir el verdadero significado de la familia. Sus palabras me conmovieron profundamente. No era una reconciliación perfecta, pero era real, construida sobre verdades difíciles y trabajo constante. Esa noche, mientras observaba el atardecer desde el porche de la casa, sentí una paz que no había experimentado en años. La tierra de mi abuelo no solo había regresado a mis manos, sino que se había convertido en el fundamento de una nueva forma de entender la familia, la justicia y la herencia. El engaño que casi destruye todo lo que amaba había sido transformado en una oportunidad para construir algo más fuerte, más auténtico. Y en ese proceso, yo también me había transformado. Ya no era la joven insegura que dudaba de su capacidad para administrar una propiedad, sino una mujer que había encontrado su voz y su propósito. 5 años han pasado desde aquella tarde en que mis padres y Lucas aparecieron en la entrada de la finca, buscando refugio tras perderlo todo. La Fundación Mendoza se ha convertido en un modelo de desarrollo sostenible en la región, equilibrando cuidadosamente la explotación limitada de recursos con la conservación y el bienestar comunitario. Mi padre, aunque jubilado oficialmente, dedica sus días a enseñar habilidades empresariales a jóvenes de comunidades rurales cercanas. Mi madre coordina un programa de arte-terapia para ancianos en el pueblo. Lucas, sorprendentemente, encontró su vocación en la agricultura sostenible y ahora gestiona la producción orgánica de la finca. La casa de huéspedes que originalmente les ofrecí temporalmente se ha convertido en su hogar permanente por elección propia. Aunque podrían permitirse vivir en otro lugar, han elegido permanecer en la tierra que una vez intentaron arrebatarme, ahora trabajando para honrarla. Esta mañana, mientras tomaba café en el porche, mi madre se unió a mí con una caja de fotos antiguas. Encontré estas entre las cosas del abuelo, dijo, mostrándome imágenes de mi infancia en la finca. Siempre fuiste su favorita porque veía en ti su mismo espíritu. Sonreí, tomando las fotografías. La herencia más valiosa que me dejó no fue esta tierra ni lo que hay debajo de ella, respondí. Fue la capacidad de mantenerme fiel a mí misma, incluso en los momentos más difíciles. Mi madre asintió, con lágrimas contenidas en sus ojos. Nos enseñaste más de lo que te podríamos haber enseñado nosotros, admitió, sobre la verdadera justicia, sobre el perdón que no borra el pasado, pero construye un nuevo futuro. El letrero en la entrada de la propiedad ha cambiado con los años. Ya no dice simplemente propiedad privada. Ahora reza, Finca El Reencuentro, Fundación Familia Mendoza, porque eso es lo que hemos logrado. Un reencuentro con la tierra, con nuestros verdaderos valores y, lo más importante, con nosotros mismos como familia. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Hazte miembro. Únete a nosotros. Muchas gracias y que tengas un excelente día.